Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas noches, tardes, días, dependiendo de la hora que me estén viendo. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión, nuestra sesión número 2. Por aquí me van a estar viendo en la parte de abajo a la derecha de su pantalla. Solo para presentarme, que me conozcan, si no han visto la primera sesión. Esta vez vamos a estar hablando un poco sobre el átomo, de dónde viene, quién lo descubrió, quién le dio el nombre. Antes, la pregunta que se hacían muchos filósofos era el cómo. Después, en los últimos siglos, nos empezamos a preguntar el porqué de las cosas. Este tema tan interesante como el átomo, su estructura y teorías atómicas va a ser lo que vamos a estar revisando el día de hoy. Así que pongan mucha atención y bienvenidos a esta sesión número 2 que es pregrabada y que nos va a ayudar como un parteaguas para entender bien todos los ejercicios tipo en un examen de admisión. Y bueno, pues cómo empezó a dividirse todo lo que existía, ¿no? Debe de haber una forma que encontraron estos pensadores, como les dije, estos filósofos de hace más de 2000 años, que empezaron a preguntarse el porqué de muchas cosas, ¿no? Uno de ellos fue esta persona, que no sé si ya sepan su nombre, en la siguiente diapositiva se los daré. Él vivió hace, les digo, más de 2000 años y fue un pensador. Imagínense un filósofo como una persona que con todo el tiempo del mundo que tenía se dedicaba a investigar cosas sobre filosofía, es decir, sobre el lenguaje, cómo estructurarlo, cómo hacer o cómo buscarle una forma de dar a entenderse mejor el ser humano, ¿no? También eran matemáticos, buscaban la forma, la idea de eficientizar muchas cosas, muchos trabajos que hacían en esa época, ¿no? Entonces este personaje empieza a meterse más en el ramo, él no sabía, pero era el ramo de la física, físico-química, en donde pues él agarraba un pedazo de piedra, ¿no? Y lo aplastaba. Entonces quedaba una piedra más pequeñita y lo seguía aplastando. Y la seguía aplastando hasta donde había una parte ya muy muy pequeña que para nuestro sensor visual, que en este caso pues son nuestros ojos, ya no lo podían ver, él se daba cuenta que aún así seguiría dividiéndose hasta una parte infinitesimalmente pequeña. Y a esto fue a lo que le llamó el átomo. Pasó de una piedra, de algo tangible, de algo que se podía tocar, a algo, vaya polvo, y del polvo a una partícula tan pequeña que él llamó átomo. Entonces él se preguntaba, ¿estas divisiones y subdivisiones de la materia pueden continuar indefinidamente? Es decir, ¿esto puede seguir y seguir sin parar? Eso se preguntó esta gran persona. Y pues bueno, esta gran persona se llamó Demócrito de Abdera. Y pues bueno, ellos no tenían tiempo para hacer experimentos, no tenían la tecnología para hacerlo, pero lo que sí tenían era la facilidad para poder interpretar las cosas que sucedían a su alrededor, ¿no? En la naturaleza, en el mundo material. El Demócrito llamó átomos, del griego indivisibles, a todas estas partículas que habían alcanzado el menor tamaño posible. Él, como muchos filósofos, pues creó su propia filosofía, vaya, de atómica, que se le llamó atomismo. Fue interpretada por otros filósofos después de él, pero bueno, al final no tuvo tanta relevancia porque se imaginarán cómo hablar del átomo en ese momento donde no podía ser científicamente probado que eso era verdad o que había algo que ya no era indivisible, ¿no? Él, como les estoy diciendo, él supuso que los átomos de cada elemento pues eran diferentes, ¿no? Un átomo imagínense una piedra de hierro, no iban a ser los mismos que un átomo de una piedra de cobre o de oro. Entonces, él decía que estas diferencias pues eran cosas muy propias de cada elemento, es decir, sus propiedades eran diferentes, a pesar de que sí eran átomos, todos ellos. Muy, muy avanzado para su época, diría yo, este personaje, Demócrito. Bueno, muchos pensarán, oye, ¿y ya se pueden ver los átomos en la actualidad? La respuesta se las tengo que dar así. Tal vez muchos de ustedes solo ya lo vean solamente en teoría, pero
existen y ya se pueden ver con algunos equipos muy avanzados, como algunas espectroscopías, algunas formas de tecnología que nos permiten ver la estructura. Fíjense, está en la escala de nanómetros. De hecho, los enlaces entre elementos se miden en angstrom, que es todavía un poco menos que un nanómetro, son como décimas de nanómetros. Entonces, gracias a esto, nos ha ayudado en el presente a saber cómo son las estructuras atómicas, es decir, cómo se conforman los diferentes enlaces de diferentes elementos y compuestos químicos. Entonces, si pueden ver alguna foto alguna vez, hay muchos artículos que hablan sobre esto. Pueden ver que aquí hay como pequeños orificios. Si se fijan, las partes más enrojecidas son como los enlaces y las partes negras, llamémoslos, que son como los pequeños, como si fuera un panal, ¿no? Los vacíos que hay ahí dentro. Y pues bueno, para regresar a la parte de los átomos y cómo empezaron a dividir después de que pasó pues muchos años, milenios, pasaron casi 1500 años, para encontrar las primeras teorías atómicas, es decir, personajes que trataban de darle una explicación a estas teorías, pues ya de varios años, ¿no? De Demócrito y de otros personajes que no he mencionado, pero que también son importantes. En general, se pueden dividir en cuatro teorías principales. La teoría de John Dalton, un también científico inglés muy reconocido, Thomson, también J. J. Thomson, Rutherford, también es un científico alemán que encontró otra partícula que le vamos a llamar ahorita una partícula atómica o subatómica, y Niels Bohr, que es también un científico muy reconocido y que puso su granito de arena para entender más qué había detrás de esa materia, de todo lo que existía. Empecemos con Dalton. John Dalton era un científico que, pues vaya, del siglo XVIII, ya han pasado más de 2 siglos, y él también fue un científico completísimo. Él estudió mucha parte de química, mucha parte de física, teología también. Entonces era una persona muy, muy completa. Tenía, pues vaya, la solvencia también económica. Sus padres siempre apoyaron esos proyectos que tenía. Y bueno, él se adentró mucho en la parte química, ¿no? Sin saber a ciencia cierta qué estaba haciendo, ¿no? Porque era química, era física, era estructura de la materia, eran muchas cosas que él estaba aprendiendo. Y bueno, él se dio cuenta que, por ejemplo, había unos átomos, llamémoslos estos átomos grises del elemento X, y pues en ese momento ya empezaban a hacer algunas experimentaciones químicas. Se daba cuenta que habían otras partículas que con calor o aplicándoles fuerza o dependiendo de su propiedad, ¿no? Si eran sólidas, líquidas, no eran las mismos elementos. Es decir, los átomos, a pesar de que sí eran partículas pequeñísimas, si tú los comparabas los del átomo del elemento X con los del Y, te ibas a dar cuenta que eran diferentes. Y más aún también iban a ser diferentes que si combinábamos los elementos del X y Y, sí, formaban nuevas estructuras. Si se fijan, dos moléculas de X con una de Y formaban nuevas estructuras que a su vez estas eran diferentes a los átomos del elemento Y y del elemento X. Entonces él empezó a darse cuenta que había diferentes estructuras. Como tal, no supo qué partículas había, él no desarrolló eso, pero desarrolló un poquito más la teoría que traía Demócrito, de que todo era indivisible, sí, pero ¿cómo explicas esa indivisibilidad? Y es ahí donde llegan los demás personajes. Bueno, y aquí tenemos que regresar rápidamente al átomo según Dalton. Recuerden, él lo definió como la unidad básica, indivisible de un elemento que puede intervenir en una combinación química. Es decir, actualmente lo podemos ver así, pero faltaron muchas cosas. Por ejemplo, faltó encontrar cuáles eran las partículas subatómicas más importantes. En este caso, pues llegaron diferentes modelos. Les digo, tomamos en cuenta actualmente
todos estos modelos, si se fijan, es un orden cronológico desde el 1803 con el modelo de Dalton, que solo era una esfera sin ninguna otra partícula, hasta el modelo cúbico, donde también se le buscaba dar explicación a formas o elementos del mismo compuesto, pero diferente orden o diferente peso. Luego llegó el modelo saturnino, el modelo de pudín de pasas y así sucesivamente. Entonces se empezaron a encontrar nuevas partículas, es decir, que el átomo sí era divisible. La hipótesis, la teoría del atomismo de Demócrito, por fin, para el año aproximadamente 1900 o a partir del inicios del siglo XX, esa teoría fue, llamémoslo así, derrocada y fue el parteaguas para que entraran nuevas teorías. Acuérdense, la ciencia busca factos, busca hechos y sobre esos hechos podemos inferir muchísimos más experimentos y cambiar teorías. Y bueno, en este experimento vamos a ver el experimento de rayos catódicos. Rayos catódicos que era, imagínense un tubo que estaba siendo, vaya, en este, por ejemplo, imagínense que es como una lámpara, funciona tal cual como una lámpara. ¿Qué hace la lámpara? La lámpara saca un haz de luz hacia donde nosotros la dirijamos. En este caso, pues obviamente la lámpara usa una pila y esa pila tiene un polo positivo y un polo negativo. Es decir, que hay algunas partículas pues que están saliendo de esa pila para poder llevar luz. En ese tiempo no había una explicación como tal, pero sabíamos y ya existía la luz y la podíamos utilizar, ¿no? Lo que él hizo es que hizo un tubo, imagínense un tubo donde pasaba un rayo de luz, un láser, imagínense, y pues cuando pasaba ese láser, pues iba hacia un lugar, ¿no? Que aquí le llamamos el punto brillante. Ese es el mismo ejemplo, imagínense una parte de el cátodo, el ánodo, es decir, donde está la energía para que salga la luz. Y lo que hizo él, imagínense esto, obviamente, si se recuerdan un poquito sobre la electricidad, pues hay un polo positivo y negativo. En el magnetismo, que es otra de las propiedades, vaya, de la luz y muy importante en la física, el electromagnetismo, también hay polos negativos y positivos. Cuando ustedes toman un imán o dos imanes, se fijan, cuando es negativo y positivo, se pueden atraer, pero cuando son del mismo, aunque los queramos juntar, se repelen. Es decir, también tienen polaridad. Lo que pasaba él cuando tenían este rayo de luz es que pasaba imagínense, un imán y como eran diferentes polos, el magnetismo de los polos de electromagnéticos hacían que cambiara el haz de luz. Entonces él decía, ¿por qué se desvía la luz si solamente es un imán, al final de cuentas, ¿no? De ahí dedujo que la luz pues si se estaba desviando era porque, ¿por qué? Tal vez muchos de ustedes ya lo estén pensando, porque la luz tenía también ciertas partículas que la hacían positiva o negativa. Por eso había una desviación en el haz de luz. Y pues lo que pasó aquí, ¿qué pasó? Ya aquí se ve un poco mejor, este es el haz de luz. Les digo, esta es una corriente eléctrica donde va pasando un láser, imagínense. Y pues él pasaba una limadura de, pues de algún material con imán, que cuando la movía, dependiendo del polo, pues se podía mover hacia arriba o hacia abajo. De ahí dijo, bueno, el campo magnético pues está influyendo en este haz de luz. Si la luz fuera neutra, si no hubiera partículas, así le pases un imán por arriba o por abajo, no movería el rayo de luz. Pero aquí, ¿qué pasó? Que sí lo movió. Entonces había algo que no conocíamos hasta ese momento. Y llegó un personaje también muy importante. Ya hablamos de Demócrito, ya hablamos de Dalton. Y bueno, según la teoría electromagnética, un cuerpo que está cargado, vaya, que está en movimiento, se comporta como un imán y puede interactuar con los campos magnéticos y eléctricos que los atraviesa. Entonces, como les decía, debido a que los rayos catódicos eran atraídos por la carga positiva
y repelidos por la carga negativa, pues deben de tener alguna carga, ¿no? Y en este caso, pues consistían de partículas con carga negativa. Entonces, pues este científico J. J. Thomson hizo este experimento y se dio cuenta que había una carga negativa que él llamó el electrón. En este caso, el electrón es una subpartícula o una subpartícula atómica con carga negativa que gira alrededor del núcleo. Aquí hay un poco pues de valores, ¿no? Él también calculó la masa de un electrón, aproximadamente es de 9.10 por 10 a la menos 28 gramos. Imagínense, es una infinitesimal parte de un granito de arena. Es decir, el electrón, su masa es casi despreciable, llamémoslo, por lo pequeñita que es. Si nosotros vemos el modelo de Thomson, el que les acabo de contar de los rayos catódicos, nos daríamos cuenta que la carga positiva sería como una esfera completa. Es decir, así se veía el átomo, ¿no? Él se imaginó, bueno, está ahí el átomo, pero hay unas partículas negativas, que por eso se mueve cuando yo le paso un imán, por eso se mueve la luz. Entonces, tiene que tener una carga y él les puso carga negativa a estas partículas que les llamó los electrones. Este modelo atómico de Thomson es conocido como pudín de pasas. También es conocido como la Chokis o la chispa de chocolate. Pueden verla de la forma que más se acuerden de esta estructura, donde solamente había partículas negativas llamadas electrones. Y bueno, ¿qué se sabía hasta el año 1900? Bueno, se sabía que el electrón pues es eléctricamente neutro. Es decir, que no tiene ninguna carga, pero dentro de ese mismo átomo hay electrones con partículas negativas. Pero en ese tiempo también existía ya la teoría electromagnética, que para que hubiera polos negativos, ¿qué tendría que haber también? Pues polos positivos. Entonces, pues para que sea algo neutro, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber una polaridad. Entonces, se dieron cuenta que esto no era científicamente comprobable o estable porque solamente tenía partículas negativas. Tendría que tener entonces pues partículas positivas y de ahí empezaron a investigar un poco más sobre esto los siguientes investigadores y científicos. Y de aquí llegó el experimento con lámina de oro, que fue otra vez una nueva dispersión de partículas utilizando un nuevo modelo. Por ejemplo, aquí de acuerdo con Rutherford, la mayor parte de los átomos, él pensaba que es como espacio vacío. ¿Y por qué? Bueno, esto explicaba por qué la mayoría de las partículas, él cuando aventaba un láser, pues la mayoría atravesaban la lámina de oro y si se fijan, llegaban a la parte, llamémosle final de esta pared como verde. Pero, ¿qué pasaba? Que unas partículas, la mayoría llegaban aquí, pero otras ¿qué? Otras chocaban con la lámina. Entonces él dijo, bueno, no solamente hay electrones que están muy pequeñitos, también hay otras partículas que me hacen, pues que choquen. Es decir, que choquen que se muevan, que cambien de dirección. Entonces, él se dio cuenta que dentro de esos átomos, pues había algo que le llamaba el núcleo, y que cuando el haz de luz pasaba por esa lámina y pegaba por un núcleo, el núcleo lo que hacía era, por así decirlo, enviar la partícula hacia otro lado de la pared. Entonces, él dedujo que las partículas del núcleo, dentro del núcleo, pues iban a tener carga positiva. Es decir, acuérdense, el núcleo, pues estaba ahí, que era neutro para Thomson, pero él se dio cuenta que el núcleo pues no era neutro, que ese núcleo tenía partículas y esas partículas eran de la carga opuesta a la que había dado Thomson, que en este caso eran positivas y que llamó protones. Aquí podemos ver, por ejemplo, el modelo atómico de Rutherford, en donde ya vemos que hay un núcleo atómico que está aquí definido. Los electrones pues están girando alrededor de ese núcleo y lo demás, si se fijan, pues
no tienen una dirección continua, es decir, es una dirección más aleatoria de los que siguen los electrones. Y en medio de ellos, entre el núcleo y los electrones, pues hay muchos espacios vacíos. Y para que se den una idea, este es un estadio, creo que está en Inglaterra, y bueno, es una capacidad gigante, casi 60.000 espectadores. ¿Cómo se vería el átomo y las partículas subatómicas? Imagínense, o cómo se vería el núcleo, ¿no? Por ejemplo, este es un átomo, imagínense que todo esto es un átomo, y pues obviamente en el átomo pues está el núcleo, y alrededor del núcleo giran los electrones, es decir, los electrones van a estar girando alrededor de todo el estadio, pero para que se den cuenta de qué tamaño sería un átomo, sería como un puntito en medio de la cancha. Es decir, hay demasiado espacio vacío donde giran los electrones. Y pues bueno, ya hablamos de los protones, de los electrones. Falta una última partícula que también se descubrió. Y vamos a verla ahora mismo. Pues bueno, tal vez lo infirieron por lo que estábamos hablando de las partículas, de la estabilidad. Había otra partícula que ellos decían, bueno, cuando hacemos las pruebas de los electrones, de los átomos, de todo, nos damos cuenta que pesan más de lo que, por ejemplo, sumaban en los protones y los neutrones y los electrones, y se daban cuenta que el peso era mayor que el peso teórico que sacaban. Entonces decían, pues es que no nos da, ¿por qué está pasando esto? Entonces hubo otra persona llamada James Chadwick, que él llevó experimentos también que llevaron a descubrir estas partículas, que les llamó los neutrones, que son partículas eléctricamente neutras y que tienen una masa ligeramente mayor que la de los protones. Es decir, él se dio cuenta que esa diferencia, que no encontraban un sentido de por qué había esa partícula o esa diferencia de masa, pues se dieron cuenta que era ¿por qué? Porque existían estas partículas llamadas neutrones y que también existían dentro del núcleo. Si se fijan, aquí sería el núcleo y todo este sería como el átomo, ¿no? El diámetro atómico en este caso, de cualquier compuesto. Uno de los personajes más importantes también para la física moderna y para la química también, obviamente, están muy entrelazadas, fue Niels Bohr. Niels Bohr fue un científico que trabajó la mayoría de su vida en Alemania y también dedujo, gracias a los avances que había de otros científicos como Schrödinger, como Albert Einstein, como Pauli, su modelo atómico, que era, fíjense, ya con todas las estructuras, ya podía ver diferentes electrones y todo, pero él acomodó todas las partículas, es decir, él dijo, bueno, hay orbitales, ¿y qué son los orbitales? Son espacios donde los electrones giran alrededor del núcleo y ellos tienen específicos orbitales donde pueden ir girando, es decir, giran de manera aleatoria, pero en un mismo espacio. Mientras los electrones, él decía, se mantuvieran en ese nivel, en ese orbital que estaban, pues se mantenían con la misma energía, no ganaban ni perdían energía. En cambio, cuando los electrones, por ejemplo, vean estos electrones, que este es como un nivel 1, este sería el segundo un nivel 2, este un nivel 3. Cuando los electrones saltan de un nivel, por ejemplo, de un nivel 3 a un nivel 2, si fuera pues este el caso, ¿no? Por ejemplo, que este electrón pasara hacia aquí, hasta este espacio, pues ¿qué pasaría? De un nivel de mayor energía a un nivel de menor, pues desprendería energía, es decir, y si lo hiciera a la inversa, pues absorbería energía. De esto vamos a estar hablando un poco más en la clase, así que aquí no me andaré tanto en este tema, pero que sepan que el modelo atómico de Bohr era ya de los más completos para su época. Vamos a continuar. Y ahora vamos a terminar esta parte del modelo atómico, pues con el modelo atómico actual, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? ¿De qué forma estructuramos al átomo? Bueno, hay orbitales, que es la representación espacial que puede ocupar un electrón, ¿no? O en un átomo. En este caso, cualquier átomo
van a haber muchos electrones girando alrededor de él, dependiendo pues de qué elemento sea o de qué compuesto estemos hablando en este caso. El electrón aquí puede encontrarse en diferentes niveles energéticos, que se van a llamar números cuánticos principales, chicos. Esto lo vamos a ver más a fondo en el siguiente video. Son muy importantes. ¿Por qué? Porque vamos a practicar sabiendo cómo se obtienen números cuánticos y también a obtener la configuración electrónica de diferentes elementos químicos. Aquí tenemos solamente para información de ustedes la masa y la carga de las partículas subatómicas, es decir, el electrón, protón y neutrón tienen cierto peso. Si se fijan, el electrón es cuatro magnitudes abajo del protón y del neutrón, para que se den cuenta lo pequeñísimo que es y lo ligero que es en comparación de los otros. Las cargas también aquí las podemos ver y las cargas en Coulomb, que es la unidad fundamental, ¿no? Donde se miden, con la que se miden las cargas. Ahora sí vamos a entrar a una parte que vamos a ir más de fondo en la clase, que es el número atómico. El número atómico como tal se representa muchas de las veces en sus libros con la letra Z, Z mayúscula. Este número atómico no es más que, por ejemplo, el número de protones. Número de protones en el núcleo del átomo de un elemento. Es decir, el número de protones de partículas positivas. Generalmente está en la parte de arriba de, de nuestro elemento. Y es general, bueno, este número siempre es un número entero, no va a haber decimales. Entonces, para que puedan diferenciar número atómico de masa atómica, pues masa atómica tiene sí números decimales, número atómico no los tiene. En este caso, en un átomo neutro, el número de protones es igual al número de electrones. Es decir, que el hierro, llamémoslo que es neutro, va a tener 26 protones y si es neutro, es decir, si no tiene más electrones que protones, pues va a tener también el mismo número de electrones, que son 26. Otra cosa importante es el número de masa o masa atómica. En este caso, la masa atómica es el número total de neutrones y protones presentes en el núcleo de un átomo de un elemento. Es decir, la masa atómica la podemos ver aquí abajito. Y ese sería el número total de neutrones y protones presentes en un átomo de un elemento. Este es la masa atómica. Y véanlo así, como pues si la masa atómica fuera, perdón, este es el núcleo, y pues adentro hay protones, y pues también hay neutrones sin carga, ¿no? También aquí los voy a poner como puntitos nada más, como sin carga. Pues todo esto, la suma de protones y de neutrones, pues nos va a dar la masa atómica. Y pues bueno, en este ejercicio lo que tendríamos sería tener que calcular el número de neutrones, que no les dije anteriormente, pero la A es la masa atómica, también se puede poner como A. Y la Z es el número atómico. En este caso, para obtener el número de neutrones, ¿qué restaríamos? Restaríamos, en este caso, la masa atómica, que este es 23, para que no se confundan, la masa atómica generalmente es mayor que el número atómico, es decir, el número atómico va a ser el número más pequeño que tengamos, que en este caso es 11, la masa atómica de 23. Entonces, para saber el número de neutrones, el número de neutrones en este caso sería hacer la resta de en este caso, la masa atómica de 23 menos el número atómico que es 11. Y esto nos daría un número de neutrones igual a ¿qué? Igual a 12 neutrones. Vamos a ver más ejercicios de este tipo durante la clase. Y bueno, chicos, ya para terminar con este tema, está la parte de isótopos. La parte de isótopos sí es importante, tal vez en su examen puede que venga algo de teoría o algún ejercicio. Pero ¿qué es un isótopo? Es un átomo que tiene el mismo número atómico y diferente masa atómica. Acuérdense, mismo número atómico, es decir,
número de protones, pero ahora ya no va a ser el número de protones y neutrones en este caso igual. Por ejemplo, en el hidrógeno, pues el número atómico siempre en este caso es 1, 1, 1, 1, es decir, todos corresponden al hidrógeno, pero tienen diferente masa atómica, 1, 2 y 3. ¿A qué se debe esto? Se debe a que el hidrógeno tiene isótopos, es decir, tiene elementos con el mismo número atómico, pero tiene más neutrones. En este caso, el hidrógeno que conocemos normal tiene solamente un protón. El deuterio, en este caso, tiene un protón y un neutrón. Y el tritio tiene, en este caso, dos neutrones y un protón. Pero como todo en la naturaleza, siempre hay algo más abundante que lo otro y lo más abundante siempre es lo más estable. Entonces, en este caso, el hidrógeno es una de las partículas o es el elemento o el isótopo más estable. Y así cada elemento tiene sus isótopos, chicos. De ahí vienen esa palabra isótopos, ¿no? Son átomos del mismo número atómico, pero diferente número de masa. O lo que es lo mismo, diferente, mismo número de protones, pero diferente número de neutrones. Bueno, chicos, con esto terminamos la sesión número 2, que es la teoría. Por favor, chequenla antes de la clase. Cualquier duda me pueden escribir y el día de la clase le damos duro a todos los ejercicios. Muchas gracias y que descansen.